minutos de las 3 de la tarde, 25 grados la temperatura, más que agradable la tarde. Así se presenta la jornada de hoy en diferentes puntos. Un puente de la Amistad bastante cargado, zona de San Alberto también, tarde gris es la que tenemos en este punto del país. Al parecer en gran parte del territorio nacional. Asunción también se encuentra de esa manera. Y por supuesto la zona de la costanera con un tránsito vehicular relativamente tranquilo. Kiara, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también a toda la teleaudiencia. Una jornada sumamente inestable porque por lo menos al mediodía más o menos hubo lugares en donde ya comenzaba a caer algunas gotas. Enseguida vamos a repasar los datos del tiempo porque se viene un descenso no muy grande de temperatura, pero sí vamos a sentir un poco más frío en los próximos días. Y se hablaba de probabilidades de lluvia, al menos que en Asunción no llegó, pero sí tal vez en otros puntos que vamos a estar mencionando también. Ya les adelantamos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Por supuesto, gran parte del programa vamos a seguir hablando con relación al Papa Francisco, el funeral que se desarrolla en la Basílica de San Pedro, que arrancó esta mañana, se extiende hasta el viernes y posteriormente el sábado se va a hacer el funeral ante los jefes de Estado. La presencia del cardenal paraguayo en Roma. También vamos a estar contando otros detalles más que van llegando desde el Vaticano en el transcurso de esta tarde. Y también vamos a hablar de este tema bastante preocupante, porque de 8 niños que nacieron, 6 nacieron con sífilis neonatal. Esto había ocurrido hace unos días en el hospital de Curuguatú. Estos pequeños habían sido transmitidos por la madre durante el embarazo. Hablamos del caso de la esposa de Sebastián Marcet, Yanina García Troche, porque el Consejo de Ministros de España aprobó que la misma sea extraditada a Paraguay en lugar de Bolivia. En ese contexto, la magistrada que lleva adelante la causa en Paraguay recibió la información de manera extraoficial sobre esta decisión, aunque en marzo ya se había declarado definitiva la extradición de García Troche a nuestro país. Inicialmente había aceptado ser extraditada voluntariamente a Bolivia. Ella está vinculada a Marcet, quien es su pareja sentimental, y está investigada por lavado de dinero proveniente de... Bueno, y el buque hospital partió el día de hoy hacia Bahía Negra, en el departamento de Alto Paraguay, para brindar asistencia médica y humanitaria a familias aisladas por las fuertes lluvias en el Chaco. Se espera que lleguen aproximadamente 7 días y beneficiará a unas 400 personas. El ministro de Defensa también aseguró que la ayuda será completa y gratuita, incluyendo cirugías si son necesarias, las cuales serán realizadas en el Hospital Militar con apoyo del Ministerio de Salud. El buque, que anteriormente era un yate presidencial, se ha destinado a esta misión por decisión del gobierno. El representante legal de los hermanos del fallecido Bueno, tenemos que hablar sobre la misteriosa desaparición de una mujer, esto en la zona de Mingaponá.
Un hecho que llama la atención y que por estas horas está movilizando a los efectivos policiales. Exactamente. Según la denuncia, Cristian Caballero Benítez, paraguayo de 32 años de edad, se presentó en la comisaría de esta ciudad. Manifestó que ayer a las 22 horas aproximadamente su expareja sentimental, Cintia Segovia Ledesma, de 19 años, había enviado un mensaje por WhatsApp manifestando que se quería quitar la vida, y desde ese momento se desconoce su paradero, quien fue vista por última vez pasando por una estación de servicios de esa ciudad. Los padres, los familiares están bastante preocupados por esta desaparición. Ellos también están siguiendo de cerca y colaborando con las autoridades ahí de la zona. Justamenteเป็นหลักของสิ่งใดกว่าจะกว่าได้ไปเสียแล้วใช้กันแต่กว่าน่าลั่นน้อยกว่าจะโอกาสยิงมากกว่าเป็นมิงกับผมนะไม่ฮะเซโปรกุปาได้กว่าที่บ้านเด็ดแต่อะไรจริงฮะเซปือับปืนถ้าอาเยอะเลยละไอตัวนี้ดักกว่าไปโตมีเส้นแต่เส้นในที่อยู่ในเรามิงกับผมว่าอีฮะภาษาพูดอย่างนี้ละไอตัวนี้ดักกว่าอะไร El Tribunal de Sentencia que juzga a Arnaldo Giusio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas y del Interior, por presunto cohecho pasivo agravado, suspendió indefinidamente la audiencia prevista para hoy a solicitud de la defensa del exparlamentario, debido a recursos pendientes en la Corte Suprema de Justicia. La causa había sido suspendida previamente en marzo por recusación contra algunos jueces, la cual fue rechazada por un tribunal de apelación en ese mismo mes, confirmando a los jueces recusados. Posteriormente, la defensa de Giusio presentó un recurso de apelación contra esa decisión, pero el tribunal de apelación decidió no tramitarlo y asumió funciones propias de la Corte. Ha entrado en vigencia el servicio del transporte público nocturno, también conocido como BUO. De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a la fecha unas 15.113 personas llegaron a utilizar este servicio. La alta demanda muestra la necesidad de contar con movilidad en horarios nocturnos. Recordemos que este sistema está en funcionamiento de 22 a 3 de la mañana. Los puntos más concurridos son la zona de España, San Martín, Eusebio, la República Argentina, y tampoco se dieron incidentes mayores desde la implementación del servicio de bus nocturno. El tiempo de espera sería de 30 minutos aproximadamente, jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado en torno a 40 minutos, al igual que los días domingos. Recibimos en Tarde Noticias. Raúl Bogarín tiene novedades. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Saludos a todos los televidentes. Estamos en el barrio Vista Alegre de la ciudad de Asunción para hablar acerca de un hurto de una motocicleta, pero de forma realmente muy rápida lo hicieron estos delincuentes. Uno de ellos que bajó con la capucha ingresó aquí en este lugar. Voy a salir nada más que yo porque está garuando. Abrió este portón, como ven ustedes en las imágenes, y acá donde está esta motocicleta estaba estacionada una moto, la Navi, como la conocen a esta motocicleta, y estamos aquí con el propietario, Kevin Florentín, para que nos pueda hablar acerca de lo que sucedió. Kevin, ¿te sorprendiste al ver todo esto? Sí, realmente fue un choque, porque el miércoles de la semana pasada es que yo me fui a rodar justamente con los muchachos así. Y yo volví... ¿De paseo? Sí, exactamente. Y después yo vine el jueves, o sea, el miércoles, a las 12:30 más o menos. Y después a eso de las 1:50 más o menos pasa el robo.
Y fue rápido como se ven las grabaciones. Entró como si fuera que era su motocicleta y llevó. Exactamente. A pesar de que vos tenías GPS. GPS, exactamente. Yo tenía el GPS, luego me levanté, después de 8 horas recién me di cuenta de lo que pasó. Después miré mi aplicación y me salía en rojo. Prácticamente ellos cortaron la señal del GPS. Marcaba un lugar, pero ya no estaba en ese sitio. 300 metros más o menos, así sobre Panamireta. ¿Primera vez que pasa algo así en esta cuadra o ya pasó algo similar? No, realmente primera vez lo que pasa así, o sea, acá, sobre esta zona. Porque suelen dejar motocicletas, no es tu moto nada más. Justamente mi tía tiene una nave negra también y suele dejar ahí. Prácticamente al lado estaba mi moto estaba ahí. Mi moto estaba acá y este le emitió. Y por lo visto que eligieron el tuyo. Justamente el mío eligieron y justamente el mío tenía GPS también. El de mi tía no tiene y el mío llevaron y ahí recién yo me di cuenta, o sea, cuando miré el GPS. ¿Seguís pagando cuotas de la moto? Sí, exactamente. ¿Cuánto es la cuota? ¿Y cuánto tenés que seguir pagando? Y 10 meses me falta todavía, de 500 ya algo más o menos. ¿Y eso duele? Claro que sí. Vas a pagar por algo que hasta ahora no estás recuperando. Exactamente. Yo ofrecí recompensa y todo y por el momento nada de nada. Te escriben, pero personas así inescrupulosas. Sí, tipo para joderme prácticamente. No es como para poder ayudarte a recuperar. Exactamente. ¿Alguna característica que tenga tu moto como para de repente, si alguien ve, está ofreciendo para que te puedan ayudar? Y mi moto, por ejemplo, es del año 2023 y tiene en la baulera, por ejemplo, en la parte derecha tiene un agujero. Porque yo viajé con eso prácticamente y le agarró así un palo y tiene un agujero en las bauleras. Y después en la parte de atrás tiene así como un rayón, no es completamente blanco, donde se agarra la parte de atrás. Es así, un rayón tiene. Y solamente eso. Y después, fíjate un poco en la moto de mi tía, en la nave negra. Esa, por ejemplo, es 2021 y su señalero es color naranja. El mío era color blanco. Para que la gente pueda tener en cuenta si de repente lo ve. Y era una nave prácticamente muy brillosa porque yo le mantenía muy bien. Brillaba lo prácticamente, la parte del plástico y todo eso. Mucha fuerza, Kevin. Muchísimas gracias. Ahí está Kevin Florentina hablando con nosotros con respecto al hurto de su motocicleta. Cualquier información él va a estar muy agradecido, pero personas que tengan la información precisa y no que le anden queriendo joder nuevamente al querer recuperar este biciclo Rolando Chiara. Exactamente, ojalá pueda recuperar este elemento de trabajo, algo que lo compró con sacrificio, ojalá pueda dar de vuelta con él. Gracias, Raúl. Grandemente conmovidos, acompañamos los restos mortales de nuestro Papa Francisco a la Basílica Vaticana, donde ha ejercido frecuentemente su ministerio de obispo de la Iglesia que está en Roma y de pastor de la Iglesia Universal. Damos gracias al Señor por los innumerables dones que por medio de su siervo el Papa Francisco ha dado al pueblo cristiano y supliquémosle para que misericordioso y benigno le conceda la morada eterna en el reino de los cielos.
El resumen de lo que forma parte del protocolo del traslado de Francisco desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, que se dio a tempranas horas en Roma. Es la segunda estación dentro del protocolo que se aplica cuando se da la muerte de un sumo pontífice. Y estas son imágenes en vivo en estos momentos en el Vaticano, donde una gran cantidad de feligreses, de católicos y no católicos también, van pasando por allí para despedir al Papa Francisco en este primer día que está abierto a todo el público. Recordemos que van a ser 3 días, hoy, mañana y el viernes, donde finalmente se va a proceder a sellar el ataúd para que el sábado se pueda realizar el funeral con los jefes de Estado. Y tanta es la cantidad de gente, fíjate vos estas imágenes, mucha gente, se habla de que entre 500.000 a 1 millón de personas, si no es más, podrían pasar estos días por la Basílica de San Pedro. Exactamente, y se forman filas de incluso hasta 5 horas para poder ingresar hasta la Basílica y poder hacer un Padre Nuestro y ir saliendo para que las demás personas ingresen. Y es por eso, Rolando, de la audiencia, que el Vaticano está pensando o está estudiando ampliar el horario para que los fieles puedan ingresar hasta la Basílica de San Pedro, hasta donde se encuentra el cuerpo del Papa Francisco. Esto ya teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran ahí, que quieren rendir su homenaje al Papa. Hay que tener en cuenta que el día de hoy, miércoles, y mañana jueves, el horario es hasta las 24 horas, o sea, hasta la medianoche, pero se prevé o se está estudiando a que esto se pueda extender, incluso que sea 24 horas, por lo menos hasta el día viernes. El viernes ya era un horario un poco más corto, de 7 de la mañana a 19 horas ahí en Roma, pero teniendo en cuenta la cantidad de personas que están llegando hasta Roma para despedir al Papa Francisco, el Vaticano seguramente en las próximas horas va a sacar algún comunicado si es que ya se ha tomado una decisión de poder ampliar este horario para que los fieles puedan ingresar. Exactamente, y se vivieron también momentos emotivos a lo largo de esta mañana que vamos a ir recordando. Específicamente llamó la atención de sobremanera el caso de una religiosa, de una monja de 81 años, Sor Genevieve. Ahí la vemos a ella, es muy amiga del Papa y terminó rompiendo el protocolo de cierta manera porque todos pasaban saludando y seguían, y ella no, ella ingresó y llegó lo más cercano que podía a Francisco. Era una mujer que era muy amiga de él. Decía que ella visitaba todos los miércoles al Papa Francisco y que siempre le llevaba consigo a una persona para que pueda hablar con el Papa. Se destacó mucho esta imagen en todo el mundo. Es una de las monjas que había sido secuestrada durante la última dictadura argentina por Alfredo Astiz. Les decía, era una persona muy muy cercana al Papa Francisco. Ella por mucho tiempo quedó inmóvil durante varios minutos mirando con tristeza el cuerpo del Papa, que sin que a ninguno de los gendarmes o guardias suizos se le ocurriera moverla. De hecho, que ella, hay una imagen en donde se le ve detrás de los cardenales que van ingresando, hablando también con otro. Y en ese momento le dan el paso, ¿verdad? Cuando se dan cuenta de quién era ella. Porque ella tiene un lugar especial en la vida de Francisco, porque desde siempre ella trabajó con los más necesitados, con los más pobres. Ella
forma parte de la congregación Hermanitas de Jesús y, como decíamos, todos los miércoles ella llevaba audiencias generales a grupos de homosexuales y transexuales. Ese era el papel que ella desempeñaba. También tuvo mucha importancia su participación cuando ocurrió la pandemia del COVID-19, había ayudado a mucha gente que se encontraba en situación de calle, principalmente sudamericanos, personas que se dedicaban a la prostitución, y tenía un contacto muy cercano con el Papa Francisco. Así ella, con una mochila y entre lágrimas, despidió esta mañana en la Basílica de San Pedro a Jorge Bergoglio. Ahí la vemos a la hermana de 81 años, que de alguna manera fue noticia por lo ocurrido ahí en Roma. Varias autoridades, jefes de estados van a viajar para el funeral del Papa Francisco, que se va a realizar este sábado. Se esperaba que el presidente de la República, Santiago Peña, lo pudiera hacer, pero este ya quedó totalmente descartado. ¿Quién irá en representación de nuestro país? Va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien va a ir acompañado de su señora esposa. Eso confirmaba en el transcurso de esta mañana en la Cámara Baja. Y hay un hecho que es claro, que es que el sábado a las 10 de la mañana, hora de Roma, 5 de la mañana, hora paraguaya, vamos a estar asistiendo en representación de la familia paraguaya a este último adiós del Papa Francisco, un hombre de palabras sencillas, pero de acciones poderosas, que durante toda su vida predicó el Evangelio de manera, con una fe inquebrantable, y siempre tuvo una particular inclinación por los más humildes, por los más vulnerables, y esto hay que decirlo por nuestro país. Me informaron que el país tiene 3 lugares, y en ese sentido vamos a estar acompañando, me va a estar acompañando mi esposa por un lado, y por otro lado a quien corresponde, que es la embajadora ante la Santa Sede. Todavía estamos ultimando detalles, viendo cuestiones de las posibilidades con respecto a los vuelos, y también ya coordinando con los representantes ante el Vaticano para ultimar detalles tanto de la ceremonia como lo que va a ser nuestro traslado. ¿Cuál no viaja él particularmente, y también cuál fue el motivo por el cual se lo designó a usted por sobre otro miembro del gobierno o del Ejecutivo inclusive? Yo francamente desconozco el motivo por el cual el presidente Santiago no va a poder asistir a esta ceremonia. La pregunta del por qué me eligió a mí, creo que es una pregunta para el presidente Santiago más que para mí. Yo solo puedo decir al respecto que me siento honrado ante esta designación. Sería la 4ª vez al Vaticano. Yo estuve 3 veces con el Papa. La primera vez fuimos con mi esposa. En una ocasión bendijo a Raulito, ya siendo pequeño. Bendijo a Julie, mi niña, en la panza de su madre, y después la bendijo ya en persona. Y mi señora está embarazada de nuestro tercer hijo, y le decía yo a mi esposa, los otros 2 tuvieron la gran bendición, y la redundancia, de recibir la bendición del Papa Francisco, y este tercero va en la panza de su madre a despedirse de él. Bueno, durante su visita a Paraguay, el Papa Francisco utilizó varios objetos muy emblemáticos, y esto hoy está en exposición en la Iglesia de la Encarnación para todas aquellas personas que quieran de alguna manera ir a acompañar y observar de cerca, Kiara. Exactamente, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas de lunes a viernes se va a encontrar la puerta de la iglesia abierta al público sin costo alguno. Hablamos de la Iglesia de la Encarnación en esta exposición temporal
temporal que muestra los elementos que fueron utilizados por el Papa. Podrán apreciar desde prendas religiosas hasta los objetos más simbólicos de la visita, como por ejemplo el ambón, donde el Papa dio su homilía, y el altar también donde se celebró la misa. Exactamente, fotografías que estábamos viendo allí, está el sillón que había sido utilizado, son varios objetos, ahí tenemos más o menos un pantallazo de lo que se puede ver por estos días, y va a ser hasta el sábado al mediodía. Exacto, a ver, de 8 a 16 horas va a ser esto, de lunes a viernes, según lo que... Y el sábado de 8 a 12 horas. Y el sábado también de 8 a 12 horas, ¿sí? Entonces, para que la gente pueda ir, ¿verdad? Pueda ir a mirar y pueda ir a conocer también un poquito de todo lo que había utilizado el Papa cuando vino aquí en Paraguay. Estuvimos por la Iglesia de la Encarnación para conocer más de cerca de qué se tratan estos objetos. Habilitando en estos días tan especiales esta exposición temporal de los objetos más importantes y más emblemáticos de la visita del Papa Francisco al Paraguay, ¿verdad? De alguna otra manera también para demostrar con esto también nuestra cercanía a la memoria del Papa Francisco, quien tanto amó al Paraguay. Aquí, por ejemplo, vemos unos ornamentos que se confeccionaron para los obispos que iban a acompañar al Papa Francisco en esta misa solemne en Ñuguazú. Hemos visto recién el solidio, el gorrito blanco que usa el Papa y que con tanto cariño dejó al Paraguay. Vemos una muestra de fotografías y vamos a ver también que aquí está la sede en donde se sentó el Papa Francisco para presidir la Santa Misa en Ñuguazú. Y te contaba anteriormente, y le cuento a todos los que nos están acompañando, que el objeto más importante que tenemos en la parroquia, y ojalá puedan venir también a ver la familia, el altar de madera y el ambón en donde celebró la misa el Papa Francisco. Desde este altar y desde ese ambón, el Papa Francisco rezó por el Paraguay y habló también al pueblo paraguayo, y es el objeto más importante que tenemos aquí en nuestro país y que preside como altar principal en la Iglesia de la Encarnación. Así es, y les esperamos a todos que puedan venir a visitar la Parroquia de la Encarnación, calle Víctor Aedo, esquina 14 de mayo, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los sábados desde las 8 de la mañana al mediodía y los domingos desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Esta exposición temporal posiblemente, aunque todavía no tenemos tiempo de duración, posiblemente va a estar habilitada hasta que se anuncie un nuevo Papa. Bueno, ahí está entonces los horarios para pasar por la Iglesia de la Encarnación a quienes quieran hacerlo. En esas fotografías también lo veíamos al Papa Francisco junto a Monseñor Adalberto Martínez, quien a propósito, nuestro cardenal paraguayo, ya llegó a Roma en el transcurso de estas horas. Incluso estuvo presidiendo una misa de la que participaron varios estudiantes. También va a participar de los funerales y por supuesto también de la elección del próximo Papa. Por supuesto que uno espera de que todos podamos orar para que el Espíritu Santo pueda iluminar a los cardenales que estarán ahí, para que realmente pueda iluminar aquel que, bueno, consideramos que es el más apto, digamos, para llevar a la Iglesia en estos años. Bueno, yo creo que el Papa Francisco no era exactamente el candidato, digamos, cuando hace 12 años fue elegido, sí. Pero esas son las sorpresas que da el Espíritu y bueno, y esperamos. Yo creo que las rodillas mueven más que las manos, y cuando hablo de rodillas estoy hablando de oración. Bueno, ahí está, y que ahora sin lugar a dudas, me imagino que después del sábado muchos ya van a estar expectantes por el humo blanco que tanto se espera, que es la elección del próximo Papa. Vamos a ver cuánto tiempo va a llevar para que los cardenales finalmente terminen eligiendo al sucesor de Francisco. Exactamente, pueden llevar por lo menos 15, 20 días, incluso más si es que no se toma una decisión. Y en el siguiente material queremos contarles un poquito cómo se vota y qué es lo que hacen los cardenales en la Capilla Sixtina.
colegio cardenalicio presenta una diversidad ideológica y geográfica sin precedentes, reflejo de las reformas de la Iglesia Católica en los últimos años. Del total de 252 cardenales, solo 137 tienen menos de 80 años, por lo que son elegibles. El Papa nombró a 108 de ellos. Eso significa que el 80% de los votos a emitirse en el cónclave serán de cardenales que fueron nombrados por Francisco. En el colegio hay 94 países representados y la edad media de los electores es de 69 años. Pero, ¿cómo piensan? De los 137, alrededor de 15 son progresistas. Abogan por una religión más inclusiva, abierta a dialogar sobre matrimonio homosexual, la ordenación de las mujeres y la revisión del celibato. Unos 53 son bergoglianos, es decir, alineados a la visión del Papa Francisco centrada en la misericordia, la justicia social y promueven políticas de visibilización a los inmigrantes y refugiados. 39 son periféricos, provenientes de países del tercer mundo. Son cardenales que combinan el conservadurismo con una visión económica progresista. Están en contra del aborto y la ideología de género, pero impulsan políticas para combatir la desigualdad y la pobreza. 25 son conservadores, defienden los pensamientos más tradicionales de la Iglesia y se muestran reacios a los cambios doctrinales. Por último, los tradicionalistas serían alrededor de 5. Estos son críticos a varias reformas y se oponen firmemente a la corriente bergogliana. En el cónclave a desarrollarse 15 días después del fallecimiento del Papa Francisco, los cardenales ingresarán a la Capilla Sixtina, quedarán completamente incomunicados para evitar cualquier influencia externa en su decisión y cada uno emitirá su voto en una papeleta, que será depositada en una urna especial. Para ser elegido, cualquiera de ellos debe alcanzar 2/3 de los votos. Se cuentan los resultados y si ninguno alcanza ese número, las papeletas se queman con químicos especiales que producen el humo negro si no hay decisión u otro tipo de químico que producirá el famoso humo blanco en caso de elegirse un nuevo papa. Se pueden realizar hasta 4 votaciones por día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si después de varios días no se logra un consenso, los cardenales pueden acordar reducir la cantidad de votos necesarios y en ese caso, con una mayoría simple, elegirán al nuevo representante de Dios en la tierra. Bueno, Kiara, y también vamos a compartir porque hay mucha expectativa y muchos nombres también que se manejan, que se hablan, incluso esto va más allá en casas de apuestas, quiénes son los candidatos más fuertes que eventualmente puedan suceder a Francisco y vamos a hacer un repaso rapidito. Esta vez preparamos los 12 nombres más fuertes que están sonando actualmente. Empezamos con Peter Erdo, que es un cardenal húngaro. Su nombre empezó a sonar con mucha fuerza ya desde hace bastante tiempo para sustituir al Papa Francisco. Vamos avanzando con el otro nombre que también forma parte de la lista, un nombre muy fuerte también, Pietro Parolin, cardenal italiano, que podría llevar la misma línea que deja Jorge Bergoglio. Exactamente, también se hablaba mucho, Rolando, sobre que el puesto en el que él está hoy en día, el Vaticano, prácticamente casi ningún cardenal ha llegado a ser papa, ¿verdad? Pero también suena muy fuerte el nombre de Parolin. Vayamos al siguiente. Ahí está Luis Antonio Tagle, cardenal filipino, su nombre también se menciona con bastante insistencia entre quienes podrían sustituir a Jorge Bergoglio al frente de la Iglesia Católica. Él tiene 67 años, es de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Engloba algunas de las características que a los cardenales podrían convertir en la Sixtina. Es hombre de curia, representa al continente asiático y es una de las esperanzas de la Iglesia Católica. Peter Turkson, el cardenal leganés, que ha sonado bastante fuerte, incluso desde el primer momento en que el Papa Francisco fue internado en el Hospital Gemelli de Roma. Se hablaba que podría haber sido él el primer cardenal de color en la historia del Vaticano.
el primer papa africano, es lo que se menciona. Veremos si eso se da. Vamos avanzando con la lista. Decíamos, teníamos 12 nombres. Este es otro de ellos, Fridolin Ambongo, cardenal congoleño. Hablan de que tiene una postura relativamente conservadora, eventualmente es uno de los candidatos, pero muchos especialistas mencionan que no reunirían los votos para sustituir a Francisco. Matteo Zuppi, uno de los tantos cardenales italianos que también suenan en la lista de los que podrían suplir al Papa Francisco. Hay que ver si tiene los votos de todos los cardenales para llegar a ser el abogado por una iglesia que atraiga a las personas. Básicamente sigue la línea del Papa Francisco. Para él el individualismo es incompatible con la misión cristiana y pone también mucho énfasis a la comunidad, al activismo y también a la misión. Exactamente, además de la migración, que es una de las políticas bastante fuertes de Jorge Bergoglio. Él tiene 69 años. Jean-Marc Abelin, cardenal francés, arzobispo de Marsella, es otro de los nombres también que suenan como posibles sucesores de Francisco. Tiene 66 años. También él habla con insistencia de la migración. Podría también ser el próximo papa. Pier Battista Pizzaballa, el cardenal italiano, es el patriarca latino de Jerusalén, algo que le ha dado especial protagonismo en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la escalada bélica entre Israel y Palestina. Es el primer cardenal que reside en la nación hebrea. Andrés Arborelius, él es un cardenal de origen sueco, tiene 75 años, es el primer cardenal de Suecia, se convirtió al catolicismo en un país escandinavo con una población abrumadoramente protestante y una de las sociedades más secularizadas del mundo. Mario Grech, el cardenal maltés, que también busca poder ser uno o es uno de los candidatos también a estar en el lugar que era del Papa Francisco. Tiene 68 años, es secretario general del Sínodo de los Obispos, por lo que en los últimos 3 años, cuando se celebró el Sínodo, ha podido conocer a todos los cardenales y representantes de la Iglesia Católica que habían llegado a Roma para esa asamblea. Él, dentro de todo, tiene de alguna manera una línea un poco más conservadora. Ahí está Malcolm Ranjit, cardenal de Sri Lanka, tiene 77 años, aunque ha demostrado su cercanía con Francisco, tiene una ferviente preocupación por los pobres, es un cardenal con raíces en el pontificado de Benedicto XVI y no ha desdeñado alentar la celebración de la misa tradicional en latín. Ahí está Timothy Dolan, cardenal estadounidense, es otro de los que también suena como posible sustituto del Papa Francisco, de raíces irlandesas, es conservador teológico, firmemente opuesto al aborto y una base para los conservadores, aunque en los últimos meses se ha puesto con fuerza a las políticas contra los migrantes de Donald Trump. Su nombre ya sonó con fuerza en el anterior cónclave. Hablamos de los 12 que se mencionan en el ámbito internacional, la prensa especializada en el tema del Vaticano. Estos podrían ser los candidatos más fuertes para suceder a Francisco. Con 13 y ya se suma Jorge Cortesi a Tarde Noticias. Buenas tardes.
¿Qué tal, Kiara? Un saludo también para todo el equipo. Nos encontramos aquí en la ciudad de Encarnación, en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, para dar una extensión sobre esto que, sin dudas, en su momento, cuando se daba a conocer de un intento de rapto de un privado de libertad que estaba siendo trasladado hacia otro punto del territorio nacional, generó toda una preocupación, teniendo en cuenta de que se había registrado esto sobre la ruta PI-01 o la ruta 1 a la altura del distrito de Coronel Bogado. 5:30 horas aproximadamente, la indicación que se da este toque de protocolo y el traslado directamente hasta de vuelta del Centro de Rehabilitación Social del que era justamente el privado de libertad trasladado, un hombre con antecedentes por homicidio doloso, tentativa de hecho de robo agravado. Y vamos a conversar justamente con el comisario principal, que está en la dirección de la Jefatura de Investigaciones de la Policía Nacional, el profesor Javier Orlando Flores, abogado y comisario principal. Novedades al respecto de este caso, comisario, buenas tardes. Buenas tardes en tu persona, a tus compañeros en estudio, también para la teleaudiencia. Es así como estabas manifestando, el Departamento de Investigaciones tomó intervención a primeras horas de la mañana, una vez que se ha dictado la captura pertinente o el código pertinente referente a un vehículo con ciertas características, quienes habían alertado al personal de prevención que se encontraba realizando este servicio de apoyo del traslado de esta persona privada de su libertad. De inmediato el personal de este departamento se ha constituido en el lugar y tras las manifestaciones de los mismos se pudo observar también a través de algunas cámaras de monitoreo que efectivamente un vehículo se encontraba en ese lugar transitando también. Entonces, esto de carácter preventivo, entendemos nosotros, el personal ha optado por realizar el regreso de esta persona al Cerezo. Ahora bien, pudimos identificar este vehículo con las características que se nos ha dado y también hemos identificado a los ocupantes del mismo. Entonces ahí pudimos entender de que no se trataba de personas con otras intenciones más de las que estar realizando sus tareas cotidianas. Lastimosamente se dio el encuentro en ese lugar, llamó la atención al personal interviniente, como te digo, entonces de carácter preventivo se ha optado por el regreso de esta persona a su lugar de reclusión. Ahora bien, está esclarecido de que no se trató del mismo, entonces creemos nosotros que por lo menos preventivamente se ha trabajado coordinadamente. Comisario, aclarar que ya rápidamente lograron a través de algunas imágenes ubicar el vehículo, la característica y ya dieron con el propietario. ¿Qué les manifestó, comisario? Que él estaba realizando sus actividades cotidianas, se encontraba en compañía de un pariente suyo y dos personas más quienes ayudan al mismo a realizar estas tareas a las cuales él se dedica. Él manifestó de que efectivamente se trataba de él corroboró las imágenes también con el personal interviniente y brindó algunas informaciones y todo esto fue labrado en algunos documentos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Comisario, según lo que habían manifestado en conferencia de prensa también desde la Dirección Departamental de la Policía, ellos manifestaron que el vehículo había realizado algunas maniobras sospechosas y por esto justamente se activó esta alerta. ¿Él qué manifestó al respecto? Que sí, que era el vehículo del mismo, pero que él redujo la velocidad justamente porque tenía intenciones de ingresar a un local al cual él se dirigía, pero él no se percató en ningún momento de que había un vehículo que estaba trasladando a esta persona. Ahora bien, sí, dijo que observó las patrulleras que se encontraban en el lugar, pero que como suelen transitar en forma normal, no le llamó la atención. Comisario, él ya habló con ustedes, ya pudieron identificar, incluso él estuvo muy abierto a colaborar incluso en la investigación. Sí, es una persona de bien, aparentemente, entonces él se dedica a sus actividades legales, cotidianas. Él en ningún momento puso ningún tipo de obstáculos para conversar con los intervinientes, entonces todo esto fue elaborado en un documento, también se encontraba en compañía de su asesor jurídico, entonces esto fue puesto ya en documentos a nivel estado del Ministerio Público. Comisario, no hay ninguna otra duda al respecto, entonces se puede, por decir así, desestimar este intento de rapto que en un primer momento fue el tema que se presentó.
Sí, para nosotros por lo menos con los datos que hemos accedido creemos que esto está esclarecido. Ahora bien, como te dije al inicio de la entrevista, creemos que de carácter preventivo los personales que estaban realizando este servicio optaron por regresar a esta persona en su lugar de reclusión y como te digo es de carácter preventivo. Muchas gracias, comisario, muy amable. Reiteramos esto que se había dado 5:30 aproximadamente del día lunes, el traslado de Ignacio Ramón Rodas Galeano, que reiteramos tenía cumplimiento de pena por hecho de homicidio doloso y tentativa de robo, y se habría dado esto en la zona del distrito de Coronel Bogado, y ya lo que nos manifestaba también el comisario principal Javier Flores al respecto de esta investigación que pudieron dar con el propietario del vehículo que aparece en el momento de justamente el traslado de esta persona y que finalmente ya también pudo brindar su aporte al respecto de la investigación. Jorge, excelente trabajo como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo contacto. Procedimiento en curso, trabaja en vivo Araceli Romero. Vamos a tomar ya su señal para que nos pueda contar de qué se trata este procedimiento, Ara. Y bueno, un fuerte golpe para el microtráfico en la zona de Fernando La Mora, zona sur. Rolando, estoy acá ya en compañía de Francisco Ayala, es vocero de la SENAT. Francisco, ahora mismo no se puede dar un número exacto de las cantidades de esas bolsitas de crack que encontraron aquí en esta vivienda, que sería aparentemente un inquilinato. Sí, lo que pasa es que habían en diferentes medidas, estaban drogas ya fraccionadas, dosificadas y también paquetes sin fraccionar, pero estaríamos hablando de aproximadamente 500 dosis que finalmente iban a parar a manos de chicos, adolescentes o jóvenes de la zona. ¿Es la primera vez que llegan hasta este punto, Francisco? No es la primera vez, es un lugar ya reincidente, una especie de comedor, bodega, había juegos de azar, también hay un inquilinato donde hay hay gente que vive hacinada, o sea que es realmente un contexto propicio para lo que es la comercialización de drogas. También es una zona luego considerada roja, donde se concentra una barra brava del Club Cerro Porteño, que también hay elementos que apuntan a que sería plataforma para la venta finalmente de drogas. ¿No lo detenido tiene la remera del Cerro Porteño? ¿Sería miembro de alguna barra? Creemos que sí, pero más que lo que tiene el detenido en sí, la información ya que se manejaba en la parte de inteligencia apuntaba a que hay un vínculo muy estrecho con una barra de la zona y que desde aquí también eran destinadas sustancias para los días de partido, generalmente para ser comercializados en zona de los estadios. No solo crack se encontró. Solamente crack. Específicamente crack o pasta base de cocaína, dinero en efectivo también de billetes de baja denominación, hay balanzas, también celulares y bueno, otros elementos que ya están siendo colectados en este momento. 4 detenidos, 2 son mujeres. Son 4 detenidos, 3 mujeres y un varón. Las personas que según los elementos con los que contamos tendrían activa participación en la venta de drogas. Cuando llegaron acá, Francisco, ¿ellos estaban manipulando el crack o lo tenían en su dormitorio? ¿Cómo fue ese momento? Lo tenían oculto en diferentes lugares, por eso que hay varias personas, porque hay varias habitaciones que fueron verificadas y en las habitaciones de las personas en las que se encontró drogas, justamente son las mismas que ahora están detenidas, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos boca de venta y también boca de fumo. Aquí no solamente se vendía, aquí se reunían adolescentes y jóvenes con problemas de consumo a consumir estos estupefacientes. Entonces es un lugar bastante problemático, un lugar que tenía una incidencia directa en el índice de consumo de la comunidad de los alrededores y también que de alguna u otra forma tenía una incidencia en la comisión de hechos ilícitos. ¿El fiscal que determinó van a ir para la SENAT o van a ir a otra dependencia policial? Las 4 personas van a ir a la SENAT, al igual que todas las evidencias colectadas. De aquella vez que visitaron ya o que llegaron hasta este lugar, Francisco, si recordás, fue hace mucho tiempo, son las mismas personas.
¿O cómo fue eso? No recuerdo, pero ahora mismo no tengo ese dato, ¿verdad? Pero sí, mínimamente habrá pasado un año de la última vez que se llegó hasta aquí y son diferentes personas. Es una característica que se ve en el microtráfico justamente, que se van reproduciendo como hongos, dicen muchas veces, ¿verdad? Se detiene a una persona, se incauta la droga y rápidamente, como ya hay un mercado de consumo, otra persona toma la posta, ¿verdad? Prosigue con la actividad, generalmente dentro de la misma familia. Bueno, vamos a estar esperando entonces el informe completo para saber cuánto en realidad incautaron aquí. En breve ya vamos a tener esos detalles. Gracias, Francisco. Dale a las órdenes. Francisco Ayala también dándonos todito hasta el contexto social de qué es lo que ocurre en este punto. Y sí, ya es conocido, es zona roja, Rolando. Totalmente, Araceli. Hablamos de un golpe importante entonces. Hablamos de que cada vez se multiplica más, entonces este tipo de procedimientos también ayudan de alguna manera a hacer frente a la comercialización de estupefacientes en zonas metropolitanas. Gracias, Ara. Gracias a ustedes. Hasta más a aprender mejor, que con quienes también están en el día a día. Es imperdible, comienza el 10 de mayo y por supuesto lo hacemos junto a la Uninorte. Inscribite llamando al 021-729-4600. Arranca entonces el curso de capacitación de vuelta aquí en el canal el próximo 10 de mayo. ¿Quién no quiere saber qué sucede aquí adentro? Vení, acompáñame. Yo ya sé. Nosotras también. Hicimos el curso del SNT y Uninorte. Y hoy nos encontramos trabajando desde acá. 3, 2, 1, aire. Anímate, no esperes más, inscribite vos también. Vas a conocer cómo producir un programa, desde la confección de la rutina hasta la puesta al aire. Todo lo que tenés que saber para un enlace en vivo desde exteriores. Todas las técnicas para poder conducir en este mismo lugar un noticiero. Y también edición, redacción, medios digitales y todo lo que tenga que ver con el mundo de la televisión. Inscribite, no pierdas esta gran oportunidad. Vamos a compartir, anoche ocurría un triple choque en la zona de Santa Rita, un triple accidente que derivó en la muerte de 3 personas. Y vamos a compartir las imágenes del circuito cerrado. Impresionante lo que fue este percance que terminó de esa manera. Ahí vemos un vehículo que pasa, un segundo vehículo, una moto también que venía. Fíjate que ahora que hay una moto ahí, o un vehículo, no un vehículo es. Ahí van a ver otra vez de vuelta. Eran 2 autos, sí, ¿verdad? Pero ahí también está la moto. Sí, pero la moto no llegó a salir al parecer. No, pero no le agarró a la moto. Vamos a ver ahí. Mira dónde se queda. Se quedó a esperar la moto. Se quedó, sí, pues, mira. Sí, le termina llevando. Le termina llevando también a la moto. Ahí, fíjate. Parecía ser que era una carrera. Pero el otro vehículo con el que choca sale de otra calle. Eso es lo que no termina. No, es sobre una ruta, es la zona del túnel verde. Sí le lleva la moto. Sí le lleva la moto. Lleva la moto. Y los otros vehículos también, fíjate. Ahí vas a ver. Ahí y ahí sí. Le lleva. Impresionante las imágenes de este accidente que cegó la vida de 3 personas. Triple choque. Esto se daba en el sentido Santa Rita-San Cristóbal, no muy lejos de un parque acuático que se encuentra en ese lugar, al parecer. Y hablemos de esto porque sigue cerrada la avenida Artigas en su intersección con General Santos y Perú. Esto debido a la manifestación de indígenas que exigen la renuncia del presidente del INDI. La gente nadó camionada aproximadamente 150 a 160 personas más. Orengo le habrá pedido a destitución del presidente del INDI y que tomar esa disolución inmediato allá. Ahora hay que tomar eso de despejar la ruta
y cual la ya po hija y la Ero ya po se te dio ya po, pero medida de fuerza ya po mantener porque cocar ahí no ya entendí oreros ya abandonadamente realmente empezaron y me calle para allá mitad mi cuña caraí no interesa eso pero ni me con situación guapa entonces lo llevo y de instituciones y que toda esa la presidenta de la república veo gendú a un tendero en día a un boú pete y caraí orecuape ya eso de buen corazón entender la realidad indígena y que toda esa roba pero yo me está en 10 jaron boja pela trabajo Ya de tarde noticias, 25 grados se mantiene la temperatura a estas horas de la tarde, hay un poco de lluvia en Asunción, esto va a bajar incluso mañana, relativamente agradable va a estar, al menos lo que dice meteorología. ¿Cómo te va, Aníbal? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Bien. Saludos a la audiencia nuevamente. A ver, por lo que estoy hablando con algunas personas, en muchos sectores central por lo menos hay lluvia. Sí, Esta lluvia así tranquilita. Y había altas probabilidades de lluvia por lo menos para Asunción y no llegó, pero esto va a persistir para la noche, madrugada, mañana otra vez, o sea que en algún momento va a llegar la lluvia, por lo menos eso es lo que esperamos, ¿verdad? Una temperatura bastante agradable. Sí, bastante agradable. ¿En materia de noticias? Tranquila la jornada. Hoy habló Raúl Latorre, le preguntaban cómo van a financiar el viaje a Italia. Va a pagar por su señora, dice. Su señora está embarazada. Hay cupo para 3 autoridades paraguayas. Y va a ir él, su esposa y la representante diplomática paraguaya ante el Vaticano. O sea, lo que van la embajadora ahí. La embajadora. De ahí nomás va a ser. Y 3 nomás van a ser. Más que eso no. Y bueno, hay varios presidentes que están confirmando su presencia. Sí. Zelensky, por ejemplo, el presidente ucraniano. Zelensky se va, Donald Trump se va. Donald Trump. Ya confirmó, fue uno de los primeros en confirmar. Tenemos las imágenes para ir compartiendo un poquito. También se va a ir Luis Ignacio Lula da Silva. También, sí. Con su esposa, Javier Milei, creo que se va también. Sí, también confirmó. Estas son imágenes en vivo. Estas son imágenes de vivo en estos momentos. La plaza, Qué mucha gente, Pero está vacía la plaza ahora, La plaza está vacía. Yo no sé. Supongo que cierran hasta... Creo que a las 20 cerraban. A las 20 cerraban. Y andaban analizando de extender un poquito más. Estaban viendo la posibilidad de extender más por la ¿Cuántas horas de diferencia tenemos con ellos? 5 horas. 5 horas. Ahora son las 5 acá. Las 8 ya. Sí, 8, no más. Las 10. Las 10. Y dijeron que iban a extender hasta las 22. Hasta las 22 están analizando la posibilidad de extender por la gran cantidad de gente. Hablan de 500.000 de personas en 3 días o quizá 1 millón. Estaba viendo medios argentinos que decían pasaje para Roma casi no se consigue, son 3 días lo que va a estar abierto para el público. El viernes va a ser un tiempo más reducido porque después se va a hacer el ritual del sellado del cajón que va a ser a puertas cerradas, que da paso ya al tema del funeral propiamente dicho. La tercera estación le llaman ellos. Sí, ese momento. Ahora estamos en la segunda, que es el velatorio, el velorio que nosotros le llamamos acá. O sea que hoy estábamos hablando en el IDM con Roberto, con Amalia, con todo el equipo. Qué impresionante fue el traslado del Papa desde la Casa Santa Marta hasta San Pedro, hasta la Basílica de San Pedro. Creo que eran unos 200 metros, ¿verdad? Sí. Pero la pomposidad, impresionante el protocolo, es lo que llamaba la atención. Sí, todo lo que significaba eso. Farrell, el Carmalengo. Carmalengo, el que tiene a su cargo absolutamente todo. Toda esta ceremonia. Incluso hasta que se elija al Papa. Sí. ¿Y él no puede ser electo? Creo que no. Pero el Papa dice que cuando asume ya le elige luego a uno, que en este caso fue Ferrer. Mira un poco. Impresionante es, impresionante. Hay muchas polémicas en torno también al cónclave. Sí. ¿Ustedes sabían que había sido allá por el año 1200? La elección del Papa en aquel entonces llegó a durar 2 años y 9 meses. Pero no fue un cónclave. Ahí empezó el cónclave porque había sido... se entrometieron los políticos. Los franceses querían un papa francés, obviamente, y los italianos querían el suyo, su propio papa. Y bueno, y había tire y afloje entre los políticos que nunca había mayoría para elegir a uno, hasta que la iglesia dijo, no señores, ahora empieza el cónclave, que significa con llave o bajo llave, y ahí todos los cardenales fueron encerrados y finalmente decidieron por uno.
Pero ahora van a ir, si es que no hay acuerdo, van a ir reduciendo también. O sea que tipo ahora ya es distinto. Si es que no hay acuerdo, van los candidatos. Viste que presentan varios candidatos y de acuerdo a eso también van viendo y van reduciendo también si es que no se llega a un acuerdo. Eso al menos es lo que estaba leyendo. 2/3 de los participantes son 90. A ver, ¿se lo escucha, Mercedes? No está poco. 2/3. Sí, 2/3. Después, dicen que si no hay acuerdo en la ronda número 34, ya es la mitad más 1. Estaba viendo también el tiempo que... 34 rondas. 34 rondas. El conclave más largo fue de 5 días, ¿eh? 5 días, sí. Acá estaba viendo... Ahora son 133 los que van a votar ahora que finalmente se confirmó. Al final no hay un número porque vos entras en las páginas y te dice 137, porque 136, viste que van avisando... 137, Ahora pasó a 135, 133. Yo leí 135. Porque van avisando, es obligatoria la presencia, pero ¿qué pasa si uno tiene una dificultad, por ejemplo, para movilizarse? Algunos ya son muy ancianos, otros ya están en su etapa de retiro, entonces se va notificando eso y ahí Por se más van... que sea menores de 80 años, tiene dificultades físicas de traslado. Exacto. Entonces están avisando que no se van a acercar. El último número tenía entendido que eran 133 y de esos 133 se necesitan 90 votos. ¿Saben ustedes que en el 2013 2 días fueron necesarios para la elección de Francisco? Sí. Al igual que Benedicto en el 2005, Juan Pablo en el 78 3 días, Juan Pablo I 2 días. Era así siempre. Juan Pablo VI 3 días, Juan Pablo XIII, no, 23. Esta imagen es conmovedora. 4 días. La de la monjita. Es la monjita que es amiga suya. Amiga de toda la vida. Todos los miércoles se reunían. Ella iba al Vaticano o él iba a visitarla cada vez que podía. ¿Sabes que ella sigue una comitiva muy grande cirquense alrededor del mundo? Y ella... En la zona de Ostia. Ella lleva la palabra a la comunidad LGTB. Sí, ella de hecho también conseguía audiencias de personas de homosexuales y transexuales con el Papa y llegó a sacar de la calle durante la pandemia del COVID, porque cuando en aquel entonces todo estaba cerrado y había prostitutas, había personas que vivían del trabajo que ellos hacían en la calle, entonces ella llegó a rescatar y a pedir ayuda a diferentes iglesias, a diferentes congregaciones para poder de alguna manera asistir a estas personas. Ella es argentina también, ¿eh? Sí. Argentina. Argentina, porque lo que... Pero hace 50 años está en Italia. Sí. Ah, ya. Sí. 50, 56 más o menos estaba leyendo. Su abuela o su tía, creo que es una monja desaparecida durante la dictadura. ¿Y ustedes vieron en las imágenes cómo le dejaron pasar? Sí, los gendarmes le dieron pasar. Y fíjate vos cómo se puso La guardia a llorar. papal, la guardia papal como si fuese que ni la vio. ¿Te diste cuenta? Ahí es el momento, ahí. Viene por el costadito. Y después se puso a llorar. Pero para entrar hay todo un protocolo, ¿verdad? Adelante le dice. Deben ser guardias que la conocen ya también de hace muchísimo tiempo y saben, porque al cierre de su, no sé, su oración o su homenaje al Papa se la ve secando las lágrimas, me imagino emocionada también. Hay otra imagen en la que se le ve de frente y llora desconsoladamente ella. Ella dice que los miércoles tomaba mate con él. Era su compañero mate. Ahí se secan las lágrimas. 81 años. 81 años. Como diríamos acá, su contemporáneo. Sí. Sí. Sí, 80 años. Sí. Con la mochila cuesta, ¿eh? Sí. Con su mochilita cuesta, una mochila verde. Sí. La mochila puesta. Y ella se fue ahí porque me imagino que si pedía ir a lo de Santa Marta, quizás también pudo haber ido, ¿verdad? Porque ahí vimos muchas monjas también, a no ser que eran aquellos que formaban ya más su círculo. Hay un cercano. protocolo de invitados, inclusive ahora para lo que va a ser la última oración y el sepelio, ni siquiera los periodistas todavía están habilitados. No, 2.000 periodistas hasta ahora. Están no se ya tiene en ni la Roma. lista tampoco de quiénes van a poder ingresar, quiénes no. Y en Santa Marta también había una lista muy acortada. Sí. El gobierno de Giorgia Meloni va a desplegar al menos 4.000 hombres. Ella estuvo policías ya militares para la seguridad. Ella estuvo ya visto. Sí, ya estuvo. He visto la ¿Alguien imagen. me puede de ella. explicar por qué Santiago Peña no se fue? Tiene que irse a Estados Unidos. Pero el 26. ¿Y el sábado? Y bueno. No. Hasta ahora tampoco hay mucha... Nueva York de Roma está a 5 horas. O sea, no sé, digo nomás que el Papa Francisco tuvo mucha apertura para con Paraguay. Sí. Va a ser el viaje número 41 que haga el presidente. No, se pasa viajando, por eso te digo, por lo menos se hubiese ido a despedir al Papa. Pero bueno. Pedir permiso. Irá para un acto de reconocimiento de parte de una organización no gubernamental por su apoyo a Israel.
Ah, bueno. Pero es realmente, yo no sé si el canciller tampoco, No se va tampoco. o por lo menos el vicepresidente puede seguir. No, lo que pasa es que el doctor Raúl Latorre integra grupos de trabajos religiosos. Entonces, ya él en su periodo pasado y en este periodo tuvo varias visitas al Vaticano, se encontró varias veces con el Papa y de hecho que tiene un trabajo conjunto, ellos tienen comunicación muy frecuente, entonces por eso se decidió que él sea el que viaje porque prácticamente se encarga de los asuntos. Parece que el canciller es o en todo caso hubiera ido el vicepresidente de la República. Y eso que tenemos embajador en el Vaticano. No, y él va a estar. La embajadora va a estar. Ya sé, pero por eso te digo, o sea, nosotros tenemos una presencia importante y de hecho fuimos considerados muchas veces por el Vaticano. Siendo Paraguay un país... 2 papas vinieron a Paraguay. Sumamente católico, 98% de la población es católica. Pero hay que apoyar a Israel. Hablando de cómo le tenía Paraguay también, el tema de la beatificación, de Chiquitunga, la designación de un cardenal, o sea que hablamos de muchos... Y cómo siempre... La elevación a Basílica Menor de la Capilla Cacupé. Y cómo siempre el Papa ponderó a Paraguay, ¿verdad? A sus mujeres, a nuestra cultura, a todas nuestras costumbres. Si querés tener un amigo, busca un paraguayo, dijo él en un momento. Imagínate. Qué imponente es. Imagínate vos formar parte de un acontecimiento como ese. Debe ser algo imponente, no solamente para los católicos. Para cualquier persona. Porque dicen que los que pasan a despedir al Papa no son solamente católicos, sino que son personas de... Es una de las figuras más emblemáticas del mundo. Una personalidad. El poder de la Iglesia Católica es indiscutible. Sí. 1.400 millones de católicos en el mundo, más o menos. Y además él fue el que menos peros le puso a las diferentes religiones. Sí. Mira que él asumió y automáticamente tuvo una vinculación con otros importantes ministros y representantes de otras religiones, del Islam, del Corán. Incluso el ruso, ahí se me fue el nombre del ruso, el que es el ortodoxo. Sí, que es una figura imponente también de... Sí, es el Papa de los ortodoxos, es el Papa. También la relación que tuvo, de hecho que estaba viendo que Vladimir Putin hizo un comentario bastante extenso y refiriéndose al Papa también sobre el papel que él tuvo durante su periodo papal. O sea, estamos hablando de grandes líderes. El Papa entró a abogar en el conflicto Ucrania-Rusia, lo que pasaba en Gaza también. En Gaza tenemos una parroquia católica. Sí. Con la que él hablaba todos los días cuando se levantaba, hacía videollamada para ver cómo estaban los niños y las mujeres. Y dice que el sábado, un día antes del domingo de Pascua, él llamó otra vez ahí a preguntar cómo estaban los niños. Puede decirse, y hablando coloquialmente, y describiéndolo en guaraní, oye, popaite antes de morir. Todo lo que quiso en ese día antes. A los presos. Sí. Salió a recorrer la plaza. Recorrió la plaza, hizo la bendición de Pascuas. Hizo la llamada a la capilla esta que está ubicada en Gaza, habló con los niños y los representantes en ese lugar. No, hizo todo. Y también hizo a lo largo de su papado comprometido, ¿verdad? Tener la cantidad de gente para que pueda seguir la reforma que él tanto quería para la Iglesia Católica. Y yo creo que van a... Nombró para que sigan su línea. Para que sigan su línea. Yo, por una cuestión de ignorancia, él solicitó, consulto, ¿verdad? Él solicitó no ser embalsamado. ¿No fue embalsamado? Sí, él solicitó no ser embalsamado y de hecho el ritual de los diferentes ataúdes tampoco se va a realizar, el de los 3 ataúdes. Por pedido. Ahí está la llamada a Gaza, ese día a la mañana, el sábado. Si él no fue embalsamado, ¿cómo es que tiene un velorio tan extenso? ¿Cómo ese cuerpo puede soportar? Tiene que haber alguna técnica, para hay un Papa porque el cuerpo se ve extremadamente rígido, ¿verdad? O sea, inclusive las manos, la posición. Sí, inclusive la posición de las manos se ve extremadamente rígida. Saben que la historia dice, y busquen nomás, de un Papa que en pleno velorio explotó. Pío XIII creo que era. Papa que explotó en pleno velorio, sí. Sí, Pío XIII. Creo que tuvo mucha participación. Sí, y el calor. No te puedo creer. Pío XIII creo que fue. A ver. Sí. Pío XII. Pío XII. Sí. En sus exequias fue insólito. Explotó, efectivamente.
se considera una tragedia del proceso de embalsamamiento. Embalsamamiento, no sé cuál sería el término correcto, pero y todos culparon al médico tratante. Seguramente algún tipo de sistema también lo utilizan, porque no creo que no hay ningún cuerpo que te aguante. Según estuve leyendo, este médico del Vaticano quiso implementar un nuevo sistema en base a hierbas, algo más natural. Sí. Dice que fue el Papa 260 de la Iglesia Católica. Murió por un derrame cerebral a las 8:30 de la mañana y después del proceso de embalsamamiento se volvía cada vez más oscura la piel, se ponía negra la piel. Y como el hedor empezaba ya a agarrar el ambiente, cerraron el cajón, el féretro, y no había, orificios para que los gases vayan saliendo. Para evacuar los gases. Sí, entonces al final de cuentas, con todo ese calor, explotó. Qué bárbaro. Sí. Y para cerrar nomás, el viernes estaba leyendo también que dentro de la tradición le ponen, para quien vieron algunas películas relacionadas al tema del proceso de elección del Papa o funeral, le cubren, antes del cierre del cajón, le cubren con un lienzo blanco y en el cajón al menos van a ubicar 12 anillos. 12 anillos. Un anillo representa un año de papado y él estuvo 12 años. Por cada año de papado, un anillo dentro del cajón. Eso es lo que reza el protocolo también. Un anillo por cada año de papado. Y eso va a ser el cardenal Farrell. Camarlengo. El encargado de hacer eso. Y podríamos a puerta cerrada va a hacer eso. Se despide uno de los papas más carismáticos, más empáticos, más humanistas. Y probablemente, por lo menos nuestra generación, no vuelva a ver a un papa latinoamericano, ni siquiera sudamericano, latinoamericano. Me voy a quedar con la duda del tema de lo de la hermana del papa. Ustedes vieron que dice que desde que fue papa perdió contacto con... Es muy extraña la historia familiar por detrás de eso. Porque la hermana dice que perdió contacto de él. ¿Te acuerdan ustedes? ¿Será que va a ir al velorio? Es lo que muchos se preguntan también, ¿verdad? Tendría que, ¿verdad? El velorio es el acto en sí que se está realizando en ese momento y el velatorio es el lugar donde se realiza. Tiene todo un nombre porque te dicen ellos, el funeral va a ser el sábado. El funeral y uno... ¿Y este tiempo qué? ¿Verdad? Sí, es que está lleno de simbolismo y de significancias, ¿verdad? Lo que más tiene de simbolismo, cada cosa tiene, desde el color que lleva el ataúd, todo estaba leyendo. Que uno lee tanto al respecto que termina confundiéndose porque son muchos datos, ¿verdad? ¿Qué significa cada cosa también? ¿Por qué el color rojo? ¿Por qué el color blanco? Porque todo Los zapatos rojos, por ejemplo, que él no aceptó utilizar, simbolizan la sangre de Cristo. Sí, pero él nunca usó. Él nunca usó, siempre usó sus calzados negros. El anillo papal también, que no era oro, ni siquiera era plata, tenía un nombre también que... tipo alpaca. Sí, algo de eso también. Como las bombillas. Sí, pues siempre llevó una vida sencilla. Sí. Bueno. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Nos vemos.